Bienvenidos a un manantial de historia y cultura, el espacio donde exploramos el legado, las tradiciones y las historias que han dado vida a San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Desde sus raíces hasta su gente, nos adentraremos en el pasado y presente de este emblemático rincón alteño. Descubre con nosotros las leyendas, personajes y los aconteceres de todos los días que han marcado nuestra identidad. Acompáñanos en este viaje por la historia y la cultura de nuestra tierra. La historia y la cultura no se construyen solas, las forjamos nosotros. Con cada tradición, cada relato y cada generación edificaremos la identidad de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Acompáñanos pues a descubrir cómo juntos seguiremos escribiendo esta gran historia. Ideas de odio y radicalismo hacia la religión católica. Antes de promulgar la Ley Calles el 2 de julio de 1926, el gobierno de Plutarco Elías Calles ya había adoptado una serie de medidas y disposiciones para aplicar con mayor rigor los artículos anticlericales de la Constitución de 1917. Esas acciones fueron aumentando la tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica hasta desembocar en la Guerra Cristera o Movimiento Cristero. Es importante hacer una precisión histórica. Plutarco Elías Calles no reformó los principales artículos constitucionales que dieron origen al conflicto con la Iglesia Católica. En realidad, esos artículos ya formaban parte de la Constitución de 1917, promulgada durante el gobierno de Venustiano Carranza. Lo que hizo Calles fue aplicarlos de manera mucho más estricta mediante la Ley de Tolerancia de Cultos, conocida como Ley Calles, 2 de julio de 1926. Que estableció sanciones penales para quienes incumplieran las disposiciones constitucionales. Los artículos constitucionales que más influyeron en el conflicto fueron los siguientes. Artículo 3. Educación laica. Estableció que la educación impartida por el Estado debía ser laica. Prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales. Restringió la participación de corporaciones religiosas en la educación. Motivo de conflicto. La Iglesia consideró que se le arrebataba una de sus principales funciones, la educación de la niñez. Artículo 5. Prohibición de órdenes monásticas. Prohibió la existencia legal de órdenes religiosas. Los votos perpetuos de pobreza, obediencia y castidad carecían de efectos jurídicos. Motivo de conflicto. Impedía el funcionamiento legal de conventos y comunidades religiosas. Artículo 24. Libertad de culto con restricciones. Reconocía la libertad de creencias. Sin embargo, disponía que los actos de culto público debían realizarse principalmente dentro de los templos y quedaban sujetos a la ley. Motivo de conflicto. La Ley Calles endureció esas restricciones y limitó las manifestaciones públicas de la religión. Artículo 27. Propiedad de la Iglesia. Declaró
que las iglesias no podían ser propietarias de bienes inmuebles. Los templos y edificios destinados al culto quedaron bajo dominio de la nación. Motivo de conflicto: la iglesia perdió el derecho de poseer legalmente templos, conventos y otras propiedades. Principales disposiciones previas a la Ley Calles. Aplicación estricta del artículo 130 constitucional. Calles ordenó que se hicieran cumplir las restricciones constitucionales sobre los ministros de culto. Los sacerdotes no podían intervenir en política. No podían votar ni ser candidatos a cargos públicos. Las iglesias no tenían personalidad jurídica. El gobierno podía regular el número de sacerdotes. Vigilancia y registro del clero. Antes de la Ley Calles, ya se exigía a las autoridades locales controlar quienes ejercían el ministerio religioso y vigilar las actividades del clero. Expulsión de sacerdotes extranjeros. Se intensificó la aplicación de las normas que impedían a sacerdotes extranjeros y órdenes de mujeres religiosas ejercer el ministerio en México, provocando la salida de varias religiosas y religiosos. Clausura de escuelas religiosas. Se ordenó hacer cumplir el artículo 3 constitucional. Se prohibió la enseñanza religiosa en escuelas. Muchas escuelas católicas fueron cerradas. Se limitó la participación de congregaciones religiosas en la educación. Restricciones a las órdenes religiosas. El gobierno impidió el establecimiento de nuevas comunidades religiosas y vigiló las ya existentes. Control de templos y bienes eclesiásticos. Se reforzó el principio de que los templos eran propiedad de la nación. El gobierno podía inspeccionarlos. Se restringió la administración de bienes por parte de la iglesia. Prohibición de manifestaciones religiosas públicas. En diversos estados se limitaron procesiones, peregrinaciones, actos religiosos en calles y plazas. Campaña contra la influencia política del clero. El gobierno advirtió que los sacerdotes que criticaran al régimen o intervinieran en asuntos políticos serían sancionados. Apoyo a las leyes anticlericales estatales. Calles respaldó a gobernadores que aprobaron normas aún más severas. Algunos ejemplos: Tabasco, con el gobernador Tomás Garrido Canaval, impuso fuertes restricciones al culto. Veracruz, Jalisco, Chihuahua y otros estados también endurecieron el control sobre la iglesia. Conflicto con el episcopado mexicano. En 1925 y principios de 1926, varios obispos publicaron cartas pastorales criticando las políticas anticlericales. El gobierno respondió anunciando que aplicaría la Constitución sin concesiones, lo que preparó el camino para la Ley Calles. La llamada Ley Calles, oficialmente Ley de Reforma al Código Penal en materia de culto religioso y disciplina externa, promulgada el 2 de julio de 1926 por el presidente Plutarco Elías Calles, contaba de 33 artículos y 3 artículos transitorios. Con frecuencia se habla de 34 por error. Su propósito fue hacer cumplir estrictamente las disposiciones articulares de la Constitución de 1917, especialmente el artículo 130. Los artículos son: primero, definía los delitos relacionados con el culto religioso.
2. Obligaba a los sacerdotes a registrarse ante el gobierno. 3. Sancionaba a quienes ejercieran el ministerio sin autorización oficial. 4. Permitía a los estados limitar el número de sacerdotes. 5. Castigaba a sacerdotes extranjeros que ejercieran el ministerio. 6. Prohibía a los ministros criticar el gobierno a las leyes o las leyes. 7. Prohibía intervenir en asuntos políticos. 8. Impedía apoyar partidos o candidatos. 9. Prohibía realizar propaganda política en templos. 10. Restringía las manifestaciones religiosas fuera de los templos. 11. Castigaba procesiones y actos públicos sin permiso. 12. Regulaba estrictamente las ceremonias religiosas. 13. Imponía multas por desobedecer las disposiciones oficiales. 14. Establecía penas de prisión para los infractores. 15. Sancionaba a quienes ocultaran sacerdotes no registrados. 16. Castigaba el uso indebido de hábitos religiosos. 17. Limitaba la enseñanza religiosa. 18. Prohibía escuelas dirigidas por órdenes religiosas. 19. Impedía la formación de nuevas órdenes religiosas. 20. Negaba personalidad jurídica a las iglesias. 21. Restringía la administración de bienes eclesiásticos. 22. Sujetaba los templos al control del Estado. 23. Regulaba el uso de edificios destinados al culto. 24. Sancionaba la desobediencia de autoridades religiosas. 25. Castigaba la resistencia a las inspecciones oficiales. 26. Establecía responsabilidad para quienes promovieran el incumplimiento de la ley. 27. Permitía la clausura de templos en caso de infracción. 28. Autorizaba el decomiso de objetos utilizados en actos ilegales. 29. Establecía procedimientos para aplicar las sanciones. 30. Determinaba la competencia de las autoridades para juzgar estos delitos. 31. Regulaba la ejecución de las penas. 32. Señalaba las disposiciones administrativas complementarias. Y 33. Indicaba la entrada en vigor de la ley y su aplicación general. Los 3 artículos transitorios. Primero, la ley entraría en vigor el 31 de julio de 1926. Segundo, se derogaban las disposiciones que se opusieran a la nueva ley. Tercero, el Ejecutivo Federal quedaba encargado de su cumplimiento. La ley Calles obligó al registro oficial de los sacerdotes, limitó el número de ministros de culto, prohibió la participación política del clero, restringió el culto público fuera de los templos, impuso multas y penas de cárcel a quienes incumplieran la ley, dio al gobierno un amplio control sobre la actividad religiosa. Su aplicación provocó un fuerte conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica o la jerarquía de la Iglesia, desencadenando la Guerra Cristera 1926-1929, uno de los episodios más importantes de la historia de México. Durante la Guerra Cristera o Movimiento Cristero
1926-1929, la persecución religiosa en México, sí existieron numerosos casos documentados de detenciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos cometidos por fuerzas federales y autoridades locales contra personas por motivos religiosos. Sin embargo, es importante distinguir entre hechos documentados en determinadas regiones y periodos y afirmaciones que sugieren que esa práctica fue una política uniforme en todo el país. Los historiadores como Jan Meyer, David C. Bailey y Matthew Butler coinciden en que la persecución fue especialmente intensa en estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas y Durango. Entre los abusos que se encuentran documentados están cateos de viviendas en busca de sacerdotes escondidos o religiosas, objetos litúrgicos o lugares donde se celebraba la misa clandestinamente, detención y encarcelamiento de laicos que auxiliaban a sacerdotes o escondían imágenes, vasos sagrados o archivos parroquiales. Clausura de templos y confiscación de cálices, custodias, imágenes, campanas y otros bienes religiosos. Fusilamientos sin juicio de personas acusadas de colaborar con los cristeros o de proteger sacerdotes o religiosas u obispos, específicamente el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez en Jalisco, especialmente en zonas de combate. Persecución de religiosas y sacerdotes, quienes muchas veces tuvieron que vestir de civiles y celebrar los sacramentos en secreto. ¿Era delito rezar el rosario o tener imágenes religiosas? No existió una ley federal que dijera expresamente que rezar el rosario en una casa o poseer un crucifijo, una estampa de la Virgen de Guadalupe o una imagen de un santo fuera por sí mismo un delito. No obstante, en diversas localidades donde la persecución fue más severa, algunos militares, jefes políticos o autoridades locales consideraban esos objetos como indicios de apoyo al movimiento católico o a los cristeros. En esos casos se restringieron. Sí está ampliamente documentado que muchos fieles fueron perseguidos por ocultar sacerdotes en sus casas, conservar el Santísimo Sacramento, resguardar cálices, custodias, copones, ornamentos y otros vasos sagrados, organizar misas clandestinas, servir como enlace entre sacerdotes y comunidades. Muchas de estas personas fueron encarceladas y algunas fueron ejecutadas sin proceso judicial. La Iglesia Católica reconoció posteriormente a varios de ellos como mártires, entre ellos San Cristóbal Magallanes, San José Sánchez de Río y otros integrantes del grupo de 25 santos mártires de México canonizados en el año 2000. La persecución religiosa durante el periodo callista produjo numerosos abusos graves contra sacerdotes y laicos. Hay abundante evidencia histórica de encarcelamientos, fusilamientos y confiscaciones relacionadas con la práctica religiosa y el apoyo al clero. Sin embargo, conviene precisar que no existe evidencia en alguna ley nacional que estableciera como delito en ese mismo portar un rosario, una estampa de la Virgen o un crucifijo. Los castigos por estos motivos correspondieron a actuaciones represivas de autoridades y militares en determinados contextos de la guerra cristera, más que a un mandato legal explícito.
San Francisco de Asís, en la región de los Altos, se encuentra dentro de la zona donde la guerra cristera tuvo mayor intensidad. Sin embargo, es importante señalar que la documentación histórica específica sobre la localidad es limitada. Los archivos disponibles permiten afirmar el contexto religional, pero no documentan con el mismo nivel de detalle casos individuales ocurridos exclusivamente en San Francisco de Asís. Por ello, conviene distinguir entre hechos comprobados y tradiciones orales. Lo que sí está documentado, la práctica religiosa pasó a la clandestinidad. Después de la suspensión del culto, el 31 de julio de 1926, muchas familias de San Francisco de Asís comenzaron a rezar el rosario en sus casas, celebrar novenas en secreto, esconder imágenes religiosas como la familia de Nicho Vázquez y otras familias en las comunidades de este lugar. Ocultar sacerdotes perseguidos. La familia Rodríguez y muchas más ocultaron al arzobispo Francisco Orozco y Jiménez y a su señor cura José de Jesús Angulo Navarro, además de muchas otras familias y con ellos también a religiosas. Conservar cálices, custodias y ornamentos litúrgicos para evitar su confiscación. Existía vigilancia militar permanente. Los pueblos de los Altos, entre ellos San Francisco de Asís, eran vigilados por tropas federales debido a que la región era considerada una bastión del movimiento cristero, por lo que convirtieron la parroquia y sus alrededores en un cuartel militar. Muchos sacerdotes celebraban misa clandestinamente. Las celebraciones se realizaban de madrugada en ranchos, cuevas, jacales o casas particulares para evitar la captura de los sacerdotes. Fue el caso del señor cura José de Jesús Angulo Navarro en los ranchos como El Laurel, San Rafael, Agua Fría, El Lindero y muchos ranchos más. Aunque varios de estos episodios proceden de la memoria oral y no siempre cuentan con expedientes oficiales, forman parte de la historia transmitida por las familias de San Francisco de Asís. Varias familias escondían las imágenes de San Francisco de Asís, de la Virgen de Guadalupe y los crucifijos dentro de baúles, graneros o dobles paredes para evitar que fueran destruidas durante los cateos. Y fue el caso de don Nicho Vázquez quien estuvo resguardando sobre todo las imágenes importantes que el señor Angulo había traído ya y que estaban en la parroquia en ese tiempo, como la imagen titular de San Francisco de Asís, la Virgen del Carmen y el Sagrado Corazón y algunas otras. Algunas mujeres se encargaban de transportar la comunión, ornamentos y vasos sagrados ocultos entre canastas de comida o ropa cuando el cura Angulo celebraba misa en lugares apartados. Diversos ranchos cercanos sirvieron como refugio temporal para sacerdotes y religiosas, además de cristeros perseguidos, quienes permanecían ocultos durante el día y administraban los sacerdotes los sacramentos por la noche. Era común que, cuando llegaban soldados federales al pueblo, alguien avisaba mediante señales para que los sacerdotes, el obispo Orozco y Jiménez, religiosas y cristeros alcanzaran a escapar hacia el Cerro del Monumento o a otro rancho. Muchas familias dejaron de colocar imágenes religiosas visibles en sus casas por temor a represalias, aunque continuaban rezando diariamente en el interior de sus hogares. La influencia de los líderes cristeros. San Francisco de Asís se encontraba realmente cerca de las zonas donde
operaban importantes jefes cristeros como Victoriano Ramírez el 14, Aristeo Pedrosa, José Reyes Vega, el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, Anacleto González Flores, Miguel Gómez Loza y su señor cura José de Jesús Angulo Navarro. Por ello, el pueblo vivía en constante tensión entre el paso de tropas federales y la presencia de simpatizantes cristeros en la región. Los mártires del rancho Los Adobes constituyen uno de los episodios más significativos de la persecución religiosa en la región y en San Francisco de Asís en particular, que es municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco. A diferencia de muchos relatos transmitidos únicamente por tradición oral, este hecho sí está respaldado por actas civiles, investigaciones históricas y documentos eclesiásticos, por lo que forma parte de la historia documentada de los Altos de Jalisco. ¿Qué ocurrió? El 11 de agosto de 1928, alrededor de 200 soldados federales al mando del general Juan Domínguez Garza llegaron a la comunidad de San Francisco de Asís como parte de las operaciones contra los cristeros. En el rancho Los Adobes detuvieron a varios campesinos. Ninguno estaba combatiendo en ese momento. Eran hombres dedicados al trabajo del campo y conocidos por su profunda fe católica. Las tropas los acusaron de colaborar con los cristeros o simpatizar con ellos. Al día siguiente, 12 de agosto de 1928, fueron ahorcados sin juicio. Los 10 mártires. Los documentos históricos registran los nombres de los 10 hombres ejecutados: José Ángel Hernández Angulo, Marcos González Hernández, Eusebio Angulo Fonseca, José Guadalupe Angulo Fonseca, José Reyes Fonseca Hernández, Jesús Orozco, Juan Vázquez, Máximo Campos, Luis Hernández y Alberto Padilla. Una de las historias más conmovedoras es la de Alberto Padilla, un joven que, según la tradición recogida por los investigadores, se ofreció para morir en lugar de su padre y fue ejecutado junto con los demás. Marcos González. Otro caso específicamente recordado es el de Marcos González. Inicialmente fue liberado porque contaba con la documentación que exigían las autoridades. Sin embargo, al ver que sus compañeros serían ejecutados, regresó voluntariamente para acompañarlos, compartiendo su destino. Ese gesto es uno de los episodios más citados por los cronistas de la región. El acta oficial. Existe un acta levantada en Atotonilco el Alto que registra en esencia: el 12 de agosto de 1928 fallecieron ahorcados por las fuerzas federales 10 pacíficos jornaleros sin asistencia alguna, resultado de todos estos atropellos cometidos por jefes militares de los regimientos callistas. Pruebas fehacientes del abuso de autoridad por creerse dueños de los derechos del pueblo indefenso o por las mezquinas ideas de un presidente anticlerical que sufría por odiar a la jerarquía de la Iglesia Católica y a la religión en general. Este documento constituye una de las principales pruebas históricas del acontecimiento. ¿Por qué son considerados mártires? De acuerdo con la investigación eclesiástica, fueron ejecutados por mantenerse fieles a su fe católica y por negarse a renunciar a ella. En el contexto de la persecución religiosa, entre ellos había miembros de la adoración nocturna y laicos profundamente comprometidos con su parroquia. La memoria en San Francisco de Asís, Jalisco.
Desde finales de la década de 1990, los habitantes de la región y los habitantes de esta comunidad en particular comenzaron a recuperar su memoria histórica. Se celebra una misa anual en el lugar del martirio. Se realizan cabalgatas conmemorativas. En el año 2000 se levantó un monumento a Cristo Rey y en el sitio donde fueron ejecutados los 10 mártires se colocaron una cruz conmemorativa a cada uno de ellos. La diócesis impulsó la recopilación de testimonios y documentación para promover su causa. Importancia histórica. Para San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco del Alto Jalisco, los mártires de los adobes representan uno de los episodios más emblemáticos de la cristiada. Su historia refleja el impacto que tuvo la persecución religiosa en una comunidad rural de los Altos de Jalisco y forma parte de la memoria colectiva de la región. La historia no es solo lo que quedó atrás, sino lo que vivimos hoy y lo que dejaremos a las futuras generaciones. En un manantial de historia y cultura, honramos el pasado de San Francisco de Asís, los Altos Jalisco, para entender nuestro presente y construir un legado, porque cuando el presente se vuelva pasado, es entonces cuando inicia la historia. Sigamos explorando juntos nuestras raíces y escribiendo el futuro.